Hola a todos, bienvenidos a IGN Top 10, este formato en el que juntamos los mejores algo de alguna cosa y luego los mezclamos y queda un batiburrillo un tanto extraño, pero que al final, bueno, pues es el top que ha salido y luego lo podéis discutir, igual que lo discutimos nosotros aquí. ¿Qué tal, David? Muy bien. Bueno, no está aquí nuestro compi Juan, tampoco esta semana, así que nos toca hacerlo a nosotros. ¿Y cuál hemos elegido el tema de hoy? Pues como esta semana ha sido la del tercer tráiler de Red Dead Redemption 2, Sí. pues es que así, dicho del tirón, es complicado. Pues hemos decidido que en anticipación a que salga el juego en octubre, por fin, Sí. ¿cuáles han sido los mejores juegos de Rockstar Games hasta la fecha? Que tienen muchos, porque ¿Cuántos? Sí, a lo más de mejor los que- podéis pensar y decir, pues tienen pocos, un top 10 sale fácil. No, tiene una buena hay ristra chicha. de juegos. Llevan más de 2 décadas sacando videojuegos y tienen muchos juegos a sus espaldas, muchas entregas de Gran Turismo, iba a decir, de Grand Theft Auto, y luego muchos otros videojuegos como sabéis. Así que bueno, hemos cogido un poco los favoritos de cada uno, hemos echado la suerte quién hace los pares y quién hace los impares y así ha salido este top 10 que creo que te tocan a ti los pares. Me han tocado Así los que pares. empieza desde el top 10, ¿cuál sería Así tú? que empiezo yo. Para mí el número 10, L.A. Noire. Es cierto que tiene truco aquí. Tiene Ah, truco. El juego fue desarrollado por Team Bondi, sí, pero- es cierto. bueno, Rockstar Games supervisó el proyecto y hoy en día, en estas versiones nuevas que han salido de PS4, Xbox One y Nintendo Switch, obra como que es un juego de Rockstar Games. Con lo cual, si Rockstar dice que es suyo, pues suyo. A grandes rasgos, una aventura en mundo abierto, un poco desaprovechado, eso sí, porque no había esa libertad de actividades que puedes hacer en otros juegos de Rockstar. Pero con esa temática detectivesca le daba un rollo bastante distinto. Una aventura en Los Ángeles de los años 20. Un juego de época bastante curioso. Un final muy chulo. Ahí lo dejo, por si alguno todavía no lo ha jugado. Que recuerde que lo tienen en las plataformas actuales. Y en Switch mola mucho. Está muy bien adaptado. Muy bien adaptado para jugarlo en Switch si no lo jugasteis en su día. Es un juego que deja la acción a un lado, más o menos, Sí, es un juego porque se además centra de ritmo lento, de investigación, en la conversación, de resolución de crímenes, de interrogatorios a los sospechosos y ese tipo de cosas, pues no las solemos, bueno, no hay. No las hemos vuelto a ver, además. No las hemos vuelto a ver. Muy bien, el anual me parece bien. Yo no lo hubiera elegido, pero me parece bien. Aquí cada uno pone el suyo. Y yo voy a ir al mío último, que sería el 9 de este top, que es Manhunt. No sé si os acordáis de la saga, que tuvo una segunda entrega, pero me quedo con el primero. No, hombre, normal. El segundo era horrible. Me quedo con el primero porque, bueno, fue para su época muy interesante, atractivo y sobre todo, bueno, polémico, como casi todos los videojuegos que lanzaba Rockstar pues por aquella época, que siempre le ha acompañado un poco la polémica. Manhunt, no sé si recordáis, era una especie de juegos del hambre. Sí, en un manicomio. Con presos, sí, bueno, con un manicomio, ¿no? Que ponían ahí a la gente a matarse y se retransmitía también, pues claro, se retransmitía por televisión, por eso digo de muy parecido a los juegos de hambre y era muy violento, extremadamente violento y bueno, tenía también ese puntito especial y original de todos los juegos de Rockstar. Salió en la época de PlayStation 2, creo recordar. Y bueno, lo disfrutamos, luego hubo una segunda entrega, pero esa la vamos a obviar y nos vamos a quedar con este Manhunt como número 9 en este top de juegos de Rockstar. Bueno, Ahí lo dejo. ahí. En fin. Hay otras No te ha opciones molado, de mundo ¿no? abierto. No te ha molado, No, ¿no? es verdad, era un juego muy violento que salió ahí en la época de cuando la saga Show estaba en su punto más alto en el cine y se aprovechó un poco el tirón. Y Sí, ciertamente. Es verdad que era un juego muy llamativo por su violencia excesiva, pero quizá muy limitadito en el diseño de niveles y esas cosas que luego Rockstar sabe hacer también. ¿Cuál? En el número 8 he escogido Bully, o también conocido como Canis Canem Edit. Canis Canem Edit, sí, que era Sí, la versión de Play 2, que básicamente llevaba esto de los mundos abiertos a un internado en el que un chaval con problemas de un bully, o sea, un abusón. Sí, era un abusón. Entonces tenías este sistema moral de abusar o recibir los abusos de los demás. Sí. Entonces era como una parodia del clásico instituto americano, con sus pandillas, sus animadoras, sus clases, porque podías ir a clase a reírte del profesor, sus actividades físicas y todo, pues eso, con ese toque de humor, de parodia, de cierta crítica y... Sí.
Y que que le metió tuvo, Rockstar. y que, como también recordamos, tuvo mucha polémica porque como los videojuegos normalmente eran el demonio por aquella época, para los medios de comunicación generalistas, pues este era un juego que alentaba Sí, al supuestamente acoso escolar. Y cuando no, cuando de hecho, además el protagonista al final, bueno, al final no, esto, En el esto- principio, esto claro. no es spoiler, esto no es spoiler. Se alía con la banda de amargados, ¿no? Sí, de los nerds. Los nerds del Los instituto, frikis, de los del frikis instituto, para librarse de los verdaderos abusos. abusones que eran muy violentos en esta academia inglesa, era como una academia inglesa, ¿no? Sí, un creo que internado era inglés. inglés. Bully, que luego ha tenido también sus versiones reeditadas, incluso en versión para móvil. móviles. Para móvil, Sí. sí. Es uno de Efectivamente. los retrocompatibles, además. También. Bully. Si lo tenéis en 360, pues lo podéis jugar en One. En Xbox One. Muy bien, muy bien. Bueno, Bully, muy bien, muy bien. Ahora voy a buscar el siguiente mío, que no recuerdo dónde está. Ah, sí. Efectivamente, pues yo voy a elegir, fíjate, ahora que está tan en boga Red Dead Redemption 2, me voy a ir al original. Me voy a ir a Red Dead Revolver. El juego que inició esta saga, que no fue Red Dead Redemption, el primero, ¿no? No, y Fue- eso que mucha gente no lo sabrá. Mucha gente no lo sabrá. Red Dead Revolver, un juego que sacó Rockstar, que Rockstar rescató porque, bueno, tengo que contarlo. El Red Dead Revolver original era de Capcom, un juego de Capcom de vaqueros que lo tenía ya medio hacer, que lo llegó a presentar en el E3 de 2003, pero que se estancó el proyecto, se iba a abandonar y Rockstar lo compró. Lo rehizo completamente, le cambió el tono, lo convirtió en un spaghetti western, que fue un poco la clave. Y un juego muy divertido que yo jugué en Xbox, creo recordar, en la Xbox original, y que me gustó muchísimo, me divertí muchísimo. Me pareció era un juego que revitalizaba el género del western, que estaba un poco abandonado durante todos esos años y que luego volverían a revolucionar el género completamente con Red Dead Redemption. Pero el Red Dead Revolver original, si lo podéis jugar, de verdad merece la pena. Bueno, pues yo por el número 6 empiezan las emociones fuertes. Viene ya GTA 3. GTA 3. Considero, para muchos hay un debate, si fue el primer juego merecedor de considerarlo mundo abierto. Otros dicen que no, que era Shenmue. Bueno, claro, ahí hay polémica. a mí esa libertad de acción que me dio la Liberty City / Nueva York de GTA 3, hasta el momento no me la había dado ningún juego. Fue una revolución, sí. Era increíble desde el primer momento en el que escapabas de un convoy de un traslado de presos, tú escapabas y claro, te encontrabas en Nueva York huyendo de tus captores, a la vez que podías hacer de todo, alistarte en una banda mafiosa, en otra, irte por ahí de señoras de buena vida. Coleccionables, saltos, Fue una tiroteos, revolución, una revolución. podías hacer de todo, un montón de misiones que había de encontrar un modelo concreto de coche y llevárselo a un contratista. O sea, es que era tal libertad. Y luego, claro, luego sí, ha ido evolucionando la fórmula, pero al final el impacto que generó GTA 3, sí. porque claro, porque es verdad que los primeros GTA Sí, en cierto, ya lo perspectiva tenían. cenital ya lo tenían en cierta Entre medida, comillas, pero claro, sí, sí, esto sí. al ser un entorno Sí, sí, 3D sí. de ese Sí, sí, tamaño, sí. pues en Yo aquel creo- momento la revolución que fue, bueno, Yo creo que fue una revolución, a ver, intencionada evidentemente, pero que fue fruto de la casualidad, entre comillas. O sea, ellos ya, en el concepto original de GTA, el 1 y el 2, aunque era un juego en perspectiva cenital y todas estas cosas que solo manejabas un coñeciquito y tal, ya intentaron hacer eso. O sea, ya estaba la libertad planteado. estaba ahí. Estaba planteado. Y a la hora de poder hacerlo tecnológicamente en un entorno 3D y tal, inventaron, entre comillas, este género, que ahora Sí, el sandbox. el sandbox que ahora tanto nos gusta. Pero ellos lo que vinieron a hacer es llevar ese concepto que tenían en 2 dimensiones a las 3 dimensiones y lo petaron. Lo petaron. Muy buenos juegos además, el GTA 1 y 2, la verdad. Muy, muy divertidos. Vale, GTA 3, me parece bien. El sexto, me has dicho, ¿no? sí, El número 6. Ha era caído, mi top 3. ha caído en el 6, era tu 3, ha caído en el 6. Pues yo voy al 5. El top 5 sería para mí Max Payne 3. Max Payne 3. ¿Por qué diréis? Pues porque Max Payne es un tío con mucho carisma. No hemos podido meter en este top, evidentemente, el título original, Max Payne, ni siquiera su segunda parte, porque no eran de Rockstar. No, aunque ahora sí que los derechos Aunque ahora obran. son suyos, porque pasa un poco, bueno, con lo de Tim Bondi es un poco diferente, pero los derechos sí que de Max Payne sí que son de Rockstar, pero ellos no hicieron los 2 primeros, lo hizo Rockstar. Remedy. Pero bueno, el 3, sin ser una maravilla, un juego de 10, fue un gran juego, una gran historia, y ese Max Payne viejuno, acabado,
A mí me gustó mucho la experiencia de Max Payne 3, me lo pasé muy bien porque seguía teniendo ese espíritu del Max Payne original que marcó una época en los videojuegos. Max Payne 3 es mi... Es un juego que es verdad que a nivel jugable sí me gustó mucho, cómo evolucionaba el tiempo bala y tal, Sí. pero luego la historia era ponzoñosa. Bueno, Ese intento de contarte cómo vivía el nuevo Max, con flashbacks todo el rato Sí. intercalándose, una historia muy liosa. En Sao Paulo, que es donde Sao se Paulo, desarrollaba la escena las escenas del presente. presente, creo que lo desaprovechaba, y las del pasado era como reciclaje y se quedaba ahí. Va a haber mucha polémica con esta en los va a haber comentarios. polémica, Sí. pero ahí está. Va a haber ahí gente está. que se va a quejar incluso de que haya entrado en el top 10. Ah, No digo bueno, más. es lo que hay. Bueno, ¿cuál sería tu En el número 4, GTA San Andreas. Porque para mí, San Andreas. y con todo el respeto a GTA V, que es una obra maestra y de eso no cabe duda, y spoiler, va a salir. Ah, Pero pasó un poco igual en el momento en el que salió. Fue una revolución y un juego que a mí me llegó mucho, porque expandía mucho más el terreno, expandía mucho más las posibilidades, había muchas más actividades, había un sistema... O sea, ya incluso se centraba en la vida del protagonista, podías ir al gimnasio. O sea, algo tan... Es que un juego que te permite que lleves al gimnasio a tu personaje y lo lleves de citas y tú no tengas que salir de casa para hacer eso, a mí me parece perfecto. está muy bien, está muy bien. Te resuelve la vida. Desde No, el pero salón. sobre todo, y luego la trama, porque sí es verdad que la trama de GTA 3 era un poco más genérica, era una historia de mafias. La trama de GTA San Andreas tiene unos cuantos giritos, unas cuantas traiciones por ahí que no te esperas y marcas, son de esas que si bien los GTA los disfrutas por las posibilidades que tienes, en este también la historia era de gran nivel. Y una historia de pandillas que además está en la base de luego la historia que se cuenta en GTA V. O sea, tiene que ver, hay personajes que repiten ahí. Y así que bueno, vamos al top 3. 3 sería ya. Sí. El top 3, yo en el top 3 tengo a The Warriors. The Warriors también es un juego que a lo mejor muchos de la generación actual no conocéis, pero es un gran juego de Rockstar. Fue un Basado en una excelente película que seguramente muchos de No, vosotros, no tenemos- por desgracia, no conoceréis ni conoceréis. habréis visto y deberíais de... Mira, os damos permiso. Podéis parar el vídeo en este momento. Y poneros a ver The Y Warriors. poneros a ver Poneros The a ver The Warriors. Warriors, un peliculón setentero de peleas de bandas en la ciudad de Nueva York. Que bueno, que la tenéis que ver. Y con todo el espíritu de esa película, los chicos de Rockstar hicieron un videojuego divertidísimo, divertidísimo, con una banda sonora excepcional y bueno, es que es Y un casi juegazo. 30 años después. Sí, es que 30 años Y muy después. fiel a Y la fiel película. a la película. De hecho, cuando se lanzó el videojuego, recuerdo que en los kits de prensa del videojuego que nos mandaban a la prensa y iba un DVD de la película original. Porque Rockstar, muchos de ellos no Rockstar sabrían. era consciente de que mucha gente no tenía ni idea. De hecho, había mucha gente que pensaba que era una IP nueva. He creado The Warriors, que luego más bonito, que así con rollo graffiti. retro, como un graffiti, y no, está basado en una excelente película. Y en los kits de prensa nos mandaban el DVD de la película original, lo tengo en casa guardado, ese DVD, y la tenéis que ver, y el juego de verdad merece muchísimo la pena si no lo habéis jugado. ¿No es retrocompatible de Warriors o no está alguna manera de Sé jugarlo? que lo relanzaron en PS4. En PS4. se Esto lanzó. de las conversiones, estas raras de PS2. Sí. Pero no sabría ahora mismo si... No lo sé, tengo la duda de si se puede jugar en la generación actual. Bueno, aparte de Sí, PS4. PS4. Bueno, pues en PS4 PS4 tenéis la opción. Así que sería mi top 3. Bueno, ¿Tu top 2 cuál será? Red Dead Redemption. Hombre, mira. Juego que definió una era. No, sobre todo porque dentro de ciertos juegos similares que comenzó a hacer Rockstar, en el momento en el que es verdad que la base era de Revolver, pero creo que no causó el mismo impacto. Y la prueba es que mucha gente no conoce Red Dead Revolver, primero, y es si conoce, al menos de oídas, no ha querido nunca jugarlo, sí que conoce Red Dead Redemption 2. No, el 1. Ese era el 1. Bueno, el 2 también lo Bueno, conocerán de oídas. también. Con el bombo que le estamos dando. Sí. Pero en ese momento esa temática western Sí, sí. creo que es muy, muy, muy atractiva, ya se ha visto en el cine, porque es capaz de contar una historia normalita y la puedes magnificar por todo lo que te aporta el entorno a nivel narrativo.
Y luego aparte pasaba lo mismo, es que te daba la opción de perderte en la historia, de ponerte a jugar a la herradura, al póker, a domar caballos con el lazo, a jugar al póker. Es que a pasear con el caballo, a secuestrar a muchachas, atarlas, soltarlas en la vía del tren y esperar a que las pillara para ganar un logro. Sí. Es que era así de gamberro ese Era juego, así, era de verdad la manera que tenían de demostrarnos cómo era la vida de un forajido. De un forajido. De un vaquero. Y llevando ese concepto de mundo abierto que también hace Rockstar al salvaje oeste. Pensábamos cuando nos lo empezaron a contar. Recuerdo que lo que temíamos era que, claro, ya habíamos visto el concepto en una ciudad, que siempre está llena de cosas, pero en el salvaje oeste nos daba un poco de palo, claro, eso de un desierto. Iba a estar muy vacío, un desierto no iba iba a estar muy nada vacío. que hacer. Pero, y de hecho incluyó, que de ahí bebe bastante luego GTA V, los eventos aleatorios. Tú ibas simplemente paseando y te encontrabas con alguien que te pedía ayuda, alguien que te estaba pidiendo ayuda pero realmente lo que quería era robarte, apariciones como fantasmales que luego veías que realmente eran solo visiones por eran espejismos. Y de hecho, y no soy muy defensor de los DLCs, pero la expansión Undead Nightmare de los zombies, que era como utilizar todos los recursos y transformarlo en una historia de zombies en el salvaje oeste, me pareció una maravilla. Entonces, en el concepto general, creo juegazo, que una versión después y pasará lo mismo. Tiene un final buenísimo. Que es de los mejores finales de un videojuego que he visto en mi vida. Es verdad. Grandísima la historia de Red Dead Redemption y solo superado por el top 1, que no habrá discusión, GTA V. GTA V, ¿qué decir de GTA V? Lleva 5 años ya, desde que salió. 2013, sí, en septiembre hace 5 años. 5 años va a hacer que salió a la venta GTA V y sigue siendo uno de los juegos más vendidos mes a mes. 5 años después. Eso pues lo dice todo de GTA V, porque bueno, es el concepto de sandbox llevado a su máxima expresión dentro de ese género de acción y de delincuencia. Es un género muy propio de Rockstar, el simulador de delincuencia de Rockstar. Y bueno, GTA V pues ya lo conocéis, encima con 3 personajes a los que podías, por primera vez encarnamos a 3 personajes de una misma banda, bueno, de una misma historia, que se cruzaban sus historias, pero podías vivir la historia propia de cada uno de los personajes, que era muy rica y muy interesante, cada uno con sus más loca, y luego tenían un objetivo común en el juego que vas descubriendo poco a poco, y a ver, infinitas posibilidades, y encima ese multijugador que le está haciendo eterno a GTA V hasta que salga el siguiente, yo creo, o más allá. Así que ese sería el top 1. Bueno, este es nuestro top de juegos de Rockstar, muy discutible probablemente. Si nos gusta, pues tenemos otro. En los comentarios nos podéis poner verde. Tened en cuenta la peculiaridad de hacer este top antes de ponernos verdes, ¿vale? Que es donde caen las elecciones de cada uno. Y luego, bueno, pues decirnos si se nos ha olvidado alguno, que seguro que sí. Muchas gracias, David. Nada. Pues aquí la semana que viene tendréis otro top. ¡Hasta luego! Adiós.